milagroso, abre caminos y cumple promesas. Así eres, Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho esta mañana, Señor, en todo momento, Señor, con la enseñanza que pusiste en la boca de la pastora, Señor. Te doy gracias por la visita de Edwin y su esposa, Señor, y la palabra que trajiste a través de él, que me ha conmovido increíblemente, Señor. Me ha conmovido porque a veces nosotros nos preguntamos, Señor, si lo que hacemos tendrá frutos, Señor, y has mostrado los frutos al frente de nuestros ojos, Señor. No por nosotros, sino porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Te doy gracias, Señor, por el pastor Alejandro y el trabajo que está haciendo, Señor, allá en APAC. Te doy gracias por mis hermanos en APAC, Señor, que están esforzándose por aprender y poder reincorporarse, Señor, de nuevo, Señor, a sus familias. Te doy gracias por cada una de las personas que están acá, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Y como dijo Edwin, por cada una de las personas que has puesto de ejemplo en la Biblia, Señor, para que hagamos o no hagamos, Señor. Para que aprendamos de lo positivo y aprendamos de lo negativo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirme hablar de ti, Señor. Por haberme rescatado, por haberme salvado, Señor. Por haberme perdonado, Señor. Te doy gracias porque abres caminos, Señor, y cumples promesas, Señor. Te doy gracias porque cuando se atiende a tu voz, Señor, realmente funciona. Y podemos ver el milagro, Señor. Y a veces, Señor, nos distraemos y no nos fijamos para poder apreciar lo que has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias por mi familia, Señor. Y te doy gracias por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Bendice a los que no pudieron venir, Señor. Ayúdales también, Señor, para que puedan ellos recibir la enseñanza apropiada en este día, Señor. Te doy gracias por las personas que nos van a escuchar, Señor, a destiempo. Y te doy gracias una vez más, Señor, porque así eres tú, Señor. Por ser bueno, Señor. Por tu misericordia. Y te doy gracias, Señor, también por tu disciplina. Por tu castigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Realmente estoy conmovido. Y estoy conmovido por muchas cosas que se han ido dando durante el culto. Cosas que si las planeáramos no saldrían. Música, letra de canciones, el testimonio de mi hermano. Dios lo trajo, mi hermano. Dios lo trajo a darnos el testimonio en el tiempo correcto. Gracias por ese testimonio. Gracias por su esposa, que estoy seguro que tendremos la oportunidad de escuchar su testimonio en un momento. Porque así es Dios. Lo que pasa es que nosotros somos a veces un poquito miopes para ver. Y no vemos cómo obra en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando del rey Saúl, su obstinación, su remordimiento y a lo que llegó por ser tan insistente en conservar su pecado y no arrepentirse. Pero hemos logrado ver en el rey Saúl un montón de cosas negativas y a veces exaltamos a David sin ver realmente cómo fue su vida. Hoy vamos a hablar del rey David. El día de hoy se va a llamar el arrepentimiento y sus beneficios, que es una enseñanza que se suma a la próxima de la semana que viene. Y le he llamado la crueldad de David. Así es como le he llamado a esta enseñanza de hoy. Es de arrepentimiento, pero le he llamado la crueldad de David. Nosotros pensamos a veces que el arrepentimiento es solamente para inconversos. Y estamos constantemente llamando al arrepentimiento a aquellas personas que no se congregan, aquellas personas que dicen no conocer a Dios o que dicen que no creen en Dios, aquellas personas que a nuestro estándar están mal. Pero una de las cosas que tenemos que rescatar es que el arrepentimiento es para todos, para usted y para mí, todos los días y a cada instante. No solo es para inconversos, sino es para creyentes también, creyentes que nos equivocamos en nuestro proceder en el día a día.
una palabra mal dicha, una acción mal hecha, una visita inadecuada. Al fin de cuentas, constantemente estamos haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Eso es algo de todos los días. Pero el arrepentimiento trae unos beneficios que no trae el remordimiento, porque el remordimiento solamente nos ancla al dolor de habernos equivocado, y el arrepentimiento lo que hace es que descubre lo que hemos hecho. Y se nos olvida ya cuidar la vergüenza de que nos descubran, porque ya no nos importa. El remordimiento lo que hace es proteger a la persona de que nadie sepa lo que está pasando por vergüenza a que sepan lo que hizo. El arrepentimiento no le importa que descubran lo que hizo, porque sabe que hay un Dios que todo lo sabe, y está justamente el arrepentimiento delante de este Dios diciendo: perdón, Dios, por lo que hice. El arrepentimiento lo que hace es que el ser humano, nosotros encontremos algo que no produce el remordimiento, algo que no produce ninguna otra acción a través de la oración delante de Dios. Nos abre la posibilidad de experimentar la benevolencia de Dios. El Salmo 51:7, y se los leo solamente un verso, el 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo voy a repetir, mis hermanos, y por favor atesoren esta palabra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es un tipo de tristeza que viene a nosotros y afecta a nuestro corazón para ir delante de Dios a pedir su misericordia, pero no solo nos da su misericordia, que ya la ha puesto anticipadamente, porque la misericordia se viene de una palabra que es miseria en concordia. Es la miseria de haber pecado, la miseria de sentirme tan sucio y llegar delante de Dios y que Él vea mi corazón y lo vea con benevolencia. Pero la benevolencia, mis hermanos, viene de dos palabras: bene y bolo. La palabra bene es buen y bolo es volar. Bene, volar, volar bien. La palabra benevolencia nos permite a nosotros volar bien hacia Dios, para poder acercarnos confiadamente a nuestro Señor. La palabra benevolencia se le aplica a una persona que es capaz de mirar por bien a los demás en sus actos, su forma de ser, a pesar de lo que las personas han hecho. Eso es benevolencia. La misericordia es un perdón anticipado antes de yo pecar, pero cuando yo peco y me arrepiento delante de Dios, la benevolencia lo que hace es que Dios me vea con buenos ojos a pesar de lo que hice. Eso es benevolencia. La benevolencia es cuando el enemigo me ataca y yo lo veo con buenos ojos, aun cuando me ha atacado. De eso se trata justamente la interrelación de los seres humanos. Amarnos como Cristo nos amó y vernos con benevolencia. Entre más rápido me arrepienta yo, más rápido puedo ver la misericordia y la benevolencia de Dios operando en mi vida. Entre más dure yo arrepintiéndome y dejando que el remordimiento tome mi corazón y me ancle a la obstinación, creyendo que yo voy a reparar el daño cuando solo Dios puede hacer eso, más destrucción va a haber en mi vida. Y es como una cadena, como una reacción en cadena, en cascada, que va arrasando a uno y al otro y al otro y al otro, y se va haciendo eso tan enorme que a veces parece incontrolable. Y digo a veces parece incontrolable, porque Dios nunca pierde el control en medio de lo que hacemos. Siempre al final Él va a salirse con su propósito, aunque sea doloroso. Decíamos la semana pasada que
en 2 de Corintios, allá en el capítulo 7, verso 10, que hay una tristeza que es según Dios, que nos produce arrepentimiento para salvación. Pero hay una tristeza que del mundo que nos produce muerte. La tristeza del mundo es remordimiento. La tristeza que Dios nos pone es arrepentimiento. Pero también hay otras tristezas diferentes, como la angustia, que vamos a ver la otra semana. No admitir que yo cometí un pecado, no admitir que estoy mal delante de Dios, lo único que hace es engañarme a mí mismo. Porque a Dios no lo voy a engañar, jamás. Dios conoce todo de mí, lo más profundo de mi ser. Juan dice en 1 de Juan, allá en el verso 8 al 10 del capítulo 1, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Puede Dios mentir? No. Como Dios no puede mentir, y Él dice que todo hombre miente, y Él no, Él dice esto: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo incluye a usted y a mí. Y la destitución de la gloria de Dios no solo implica aquellas personas que podrían ir camino al infierno, sino a aquellas personas que se dicen creyentes y están caminando fuera del orden de Dios. Porque Dios les va a volver a su camino, tarde o temprano. Va a usar cualquier tipo de herramienta en la que menos nos imaginemos. El sistema, como un país, un vecino, un familiar. Va a usar tal vez un amigo, una amiga, o Dios podría usar al mismísimo Satanás. ¿Por qué puede usar Dios a Satanás? ¿Poniéndonos a pecar? No, quitándonos la protección para que Satanás venga y nos tome a nosotros y nos revuelque a su placer, para que lo volvamos a ver a Dios y decirle: Señor, sácame de aquí. Pero entre más rápido le pidamos a Dios que nos saque de ahí, más rápido vamos a experimentar su benevolencia, su bondad a pesar de lo que hicimos, su amor. David y su crueldad. Pero David, en un momento determinado, allá en el Salmo 139, los versos 23 y 34, dice esto, y préstele atención: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y escuche y subraye, guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. David sabía que en medio de la crueldad que él había practicado, necesitaba del perdón de Dios, la guía de Dios y la benevolencia de Dios, porque por sí mismo no hubiera podido salir. Isaías confesó de la siguiente manera en el capítulo 59, en el verso 12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Hermano, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Isaías me dice a mí en el texto, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que todos los días mi pecado está delante de Dios acusándome. Y necesito de Cristo para que Él me defienda delante de Dios y limpie mi pecado. Pero eso solo se obtiene a través del arrepentimiento. No hay otra forma, no hay otra mecánica, no hay otro menú, no hay absolutamente otra forma de llegar a Dios si no es porque me arrepiento. Porque tarde o temprano va a salir la pus que produjo la infección, y va a salir por donde menos pienses, pero va a salir. Marcos 4:22 dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no salga a la luz, y Dios es experto en sacar a la luz las cosas.
es experto. Un poquito hoy, otro poquito mañana, y entre más nos aferramos al pecado, más nos avergüenza el Señor, hasta que no nos arrepentimos. David y su crueldad. Hablamos de Saúl la semana pasada. Saúl tenía un montón de cualidades y terminó como mal. ¿Cómo era David? Rubio, dice el texto ya en el capítulo de Primera de Samuel, en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Era rubio, hermoso, dice. Tenía un buen parecer. El Espíritu de Dios había venido sobre él, se dice en todo el capítulo. Era un músico, era un compositor, valiente, con celo a las cosas de Jehová, un celo increíble, no celos, celo, la defensa de lo que es el nombre de Dios. Un muchacho increíblemente maravilloso. Eso era David. No difería mucho a lo que era Saúl al principio. Dice Primera de Samuel en el capítulo 17, a partir del verso 34 al 36, dice: David respondió a Saúl, cuando Saúl le dice: ¿vas a ir a pelear con aquel gigante? ¿Conocemos la historia? Con aquel Goliat, un hombre que ha peleado toda su vida, un guerrero, y usted que es un muchacho, un pastor, va a ir a pelear allá con ese hombre. Saúl no creía lo que él podía hacer. Pero Saúl no entendía lo que él iba a hacer, no era él quien lo iba a hacer, sino era Dios quien lo iba a hacer en David. Como en algunas oportunidades Saúl había tenido el respaldo de Dios, pero Saúl, al perder el respaldo de Dios, mi hermano, él estaba aterrorizado y no podía ver el Dios que en una oportunidad le había dado su favor. Y a veces llegamos nosotros y cuando en un momento determinado caemos tan bajo, nos olvidamos de quién es Dios y que puede sacarnos de ahí. Y queremos por nuestras fuerzas resolver un problema que por nuestras fuerzas no vamos a resolver nunca, a menos que Dios intervenga con poder y gloria. Saúl le dice a él que vaya y le responde David a Saúl: tu siervo, dice, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, guarda esta palabra porque es muy importante para esta enseñanza de esta mañana, y tomaba algún cordero, esta palabra es importante, tomaba, todos la repiten conmigo, a ver, y tomaba. ¿Por qué es importante? Porque está hablando de fuerza, está hablando de dominio, está hablando de agarrar algo contra su voluntad. Cuando tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. El cordero era tomado contra su voluntad por la fuerza para comérselo. ¿Quién lo hacía? El depredador, el león o el oso. Y si se levantaba contra mí, ¿quién? El león o el oso. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Está hablando un jovencito de menor de 17 años. Fuese león, dice en el verso 36, o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos. O sea, lo voy a matar, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso es el celo de Jehová. Eso es lo que significa. No importa qué tamaño tenga, no importa qué tan fuerte sea, yo voy contra ese incircunciso, yo voy contra esa amenaza, porque yo no voy a permitir más que se siga blasfemando el nombre de Jehová en esta casa. Eso es lo que está diciendo él. Vamos a ir ahora a 2 de Samuel capítulo 11 y vamos a abordar algunos aspectos de la vida de David. No podemos todos esta mañana porque son muchos los aspectos y es mucho lo que él hizo. David tuvo dos pecados, uno que se registra en Mateo, que es el adulterio con Betsabé en contra de Urías el Eteo, y el otro pecado se registra en las crónicas, que fue el censo que él hizo
Y cuando él hace un censo, él confía en sus fuerzas y en sus ejércitos, mas no en Dios. Y fue un pecado muy grave porque fue contra la confianza a la santidad y el beneficio que tenía Dios cuando niño sí había confiado y tenía solo una onda y una piedra. Pero resulta que cuando se va a enfrentar a los filisteos, él necesita ver cuántas personas tiene. No vamos a hablar de ese pecado, vamos a hablar de este pecado primario que hablé, en el cual Dios viene y lo tipifica en la genealogía en Mateo capítulo 1, cuando dice que que Salomón nació de Betsabé, la que era mujer de Urías. Segunda de Samuel capítulo 11, y por favor presten mucha atención a cada palabra, porque cada palabra es muy importante. Estaremos en el capítulo 11 y estaremos un poco en el capítulo 12. Leo, verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y escuche, pero David se quedó en Jerusalén. Hay un problema aquí donde David empieza a equivocarse: la pereza, la vagancia, una mente desocupada. Solo piensa ¿qué? Tonterías, estupideces. David manda a todo el mundo a pelear cuando él debía como rey ir con ellos, pero él se queda, ¿qué se queda haciendo? Durmiendo. Me imagino que toda la mañana, todo el día, pero él estaba durmiendo mientras el resto del pueblo andaba peleando. Verso 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, cuando dice sucedió un día, es que como que era costumbre de echarse a dormir todos los días, pero un día de esos, cuando se levantaba, después de haber dormido a pierna suelta, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, ahí está, echado, durmiendo, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Se paseaba por qué? Porque no tenía nada que hacer, estaba debajo, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Primero la pereza, y ahora viene la codicia. Ve cómo hay una escalada de pecados en cuanto a David, pero eso no es crueldad, vamos a llegar ahí. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, dice, hija de Elián, mujer de Urías el Heteo. Vea qué interesante, David no puede alegar desconocimiento de lo que estaba haciendo, porque cuando él pregunta quién es esa mujer, ¿qué le dicen? Es la mujer de Urías. Recuerde quién es David. Recuerde que para ese tiempo ya era rey. Cuánto había escrito, cuánto había enseñado, cuánto había guiado, todo lo que él había hecho. Ya era un hombre con conocimiento de que a Dios no le agradaba eso. Conocía la ley de Jehová. Me deleito en tu ley, dijo David en una oportunidad. No era un ignorante. Era una persona con conocimiento pleno de la ley de Dios. Esa es Betsabé, le dicen. Y envió David mensajeros. ¿Se escucha la palabra que les dije que guardaran? ¿Cuál era? Y tomaba. Y envió David mensajeros y tomó. Es la misma palabra. Y tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, David abusó de ella por la autoridad que tenía. La tomó a la fuerza, aunque no con sus manos, sino enviando a otras personas, la trajo a su casa. Y usted puede decir lo que quiera de esta mujer. Puede decir de Betsabé que ella pudo haber gritado, pudo haber escapado. Usted y yo no estábamos ahí para saber el terror por el cual ella pudo haber estado pasando. El rey la mandó a traer. Él no la invitó, él la tomó. Y esa palabra tiene un significado importantísimo. La tomó. Verso 7. No, verso 5, perdón. Y concibió la mujer
y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Tiene que haber pasado ya días. Eso no fue como que en la mañana la tomó y más tarde, como a las 2 de la tarde, le dijo que estoy encinta. No, ya pasó un tiempo prudencial para que esta mujer se diera cuenta que no le venía su periodo y se diera cuenta que estaba embarazada. Hay un proceso ahí. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. En primer lugar, debemos rescatar que era Eteo, o sea, era un no judío. Era un no israelita, venía de los pueblos paganos. No voy a decir si era pagano, pero era de los pueblos paganos. O sea, era una persona que no conocía la ley, probablemente como la conocía David. Y Joab envió a Urías a David, porque este hombre es insensible al pecado que había cometido. David estaba siendo insensible y manda a traer a Urías porque él necesita cuidar de alguna manera, tiene que proteger porque quedó embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Este hombre tiene que llegar a su casa, este hombre tiene que acostarse con esta mujer para que ese chiquito se lo carguen a él. ¿Sabe qué quería robarle a Urías Eteo? La dignidad. Quería estar con la mujer de él, que quedara embarazada la mujer, o quedó embarazada la mujer, y que Urías pensara que era de él. Insensibilidad. Cuando Urías vino a él, le preguntó por la salud de Joab, un hombre preocupado, un hombre bueno, y por la salud del pueblo, y por el estado de guerra. O sea, ¿quién le está preguntando a David por la salud de Joab, el pueblo y la guerra? David. O sea, David es un hipócrita. Porque lo que menos le interesaba era la salud de los demás, lo único que le interesaba es ver cómo se quitaba este problema en el cual ya él se había metido, y a este momento no se ha arrepentido. A este instante no se ha arrepentido y ya pasaron varios días. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real, de la mesa real. Manipulación. O sea, que rey, tras de que hipócrita, insensible, le manda un regalo como para que apagar ese remordimiento que está en el corazón, como para sentirse bien, como que le estoy haciendo una bondad a este hombre. Verso 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Aquí, mis hermanos, David no se ha arrepentido. Aquí, mis hermanos, David lo que está haciendo es manipulando toda la situación. Y en este momento viene la primera intervención de Dios. La primera intervención divina. En esas circunstancias, en esas pequeñeces que a veces no nos damos cuenta. Y dice en el verso 10: e hicieron saber esto a David. ¿Qué? Que Urías no descendió a su casa. ¿Por qué le digo que es la primera intervención divina? Porque es Dios impidiéndole a Urías que caiga en la trampa. Dios está protegiendo a Urías, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? O sea, ¿no estás cansado? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Qué David tan bueno, ¿verdad? Qué David tan bondadoso, está tan preocupado. Verso 11: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Urías Eteo, no israelita. Urías descendiente de paganos, y estaba más preocupado por el arca que representa a Dios, por Israel que representa al pueblo, y por Judá que representa a la religión de Dios. ¿Quién estaba más preocupado? El Eteo. Podría decirle hasta el ateo si quiere. Ese Eteo estaba más preocupado que David, que había sido ungido para guiar al pueblo desde que tenía 13 años. ¿Estamos bien? 13, 17, 13 años, más o menos 17 años. Gracias, pastor. Yo lo veía un poco más menor el día que lo saludé la otra vez. Están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, le dice, por vida tuya, le dice, o sea, se lo juro por usted, y por vida de tu alma, le juro por su alma, que yo no haré eso.
O sea, yo no voy a hacer eso. Si el pueblo de Dios, si el arca de Dios y si la tribu de Judá están afuera, yo voy a estar afuera también. ¿Yo por qué voy a estar mejor que ellos? Yo voy a estar igual en las mismas condiciones que ellos. Este es Dios trabajando en el corazón de este hombre. Verso 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, le dice, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. ¿Sabe qué es lo que está haciendo David? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué torta? Este hombre no cae en la trampa. Que se quede un par de días aquí, que no se vaya. Vamos a ver qué se me ocurre. Algo se me va a ocurrir. Eso son maquinaciones, eso es conspiración. Eso es estar planeando la salida. O sea, ¿cómo me salgo de este embrollo? ¿Qué hago? ¿A quién le clavo la culpa? ¿A quién le echo? O sea, yo necesito a ver qué se me ocurre a mí para salir bien librado de esto. Verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Lo que hace es: tómese un traguito, eso no es nada. Tómese otro poquito, eso no es nada. Porque lo que quería es que el alcohol sacara al otro de control y le entrara aquel deseo por estar con su esposa, porque venía de esa guerra y dice: aquí lo que tengo que hacer es que se salga de control, y cuando se sale de control va a querer ir a estar con Betsabé. Y aquí estoy salvado en ese momento. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Y dice: no descendió a su casa. ¿Quién está operando en ese hombre? Dios. Porque borracho, le cuento que se van todas. Pero bajo la dirección de Dios, lo que Dios está haciendo con Urías, lo que está haciendo es no dejando a David que se salga con la suya. Y no se va a salir con la suya. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, empieza a conspirar. Aquí todavía no se ha arrepentido. Ve cómo hay una cascada de pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Hermanos, ya llegó a la obstinación. Ya llegó al grado de un corazón curtido. Ya llegó a un corazón que está aferrado a su pecado. Ya es un corazón que ya va a matar por defender justamente que nadie se dé cuenta de lo que pasó. Así va acreciendo, creciendo y creciendo y creciendo, hasta el momento que ya este hombre va a matar. Ahí llegó Saúl también. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Mató a los sacerdotes de Nob, intentó matar a su hijo, intentó matar a David. Ya pasa al grado de querer asesinar para que no me descubran. Verso 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía. ¿Por qué sabía? Porque ahí le había dicho David que lo hiciera. Sabía que estaban los hombres más valientes, o sea, los que no les importaba morir. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también, ¿quién? Urías Eteo. Hermano, pero todo eso lo sabemos. Siempre predican eso. Espérese, mi hermano, vamos a llegar a lo de hoy, a lo que nos toca hoy. A veces creemos que todo lo sabemos. A veces. Y a veces rechazamos la palabra de Dios porque somos ya muy sabios, ya sabemos mucho. No me hablen de Génesis. Ya yo sé todo eso. No, ¿para qué me van a hablar de Jonás? No, ya yo sé todo eso. No, qué sabios somos, ¿verdad? Y rechazamos el consejo de Dios. No lo sabemos todo. Todos los días aprendemos. Todos los días. Entonces, verso 18, envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y ahí estaba incluido ¿quién? Urías. Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de
contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y dijere, escuche, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para que nadie se dé cuenta, para que nadie se entere lo que pasó, Joab y Urías no, porque estaba muerto, ¿verdad? Joab y David ya habían establecido un código de comunicación. Yo digo esto y usted dice esto. Entonces se va a dar cuenta de lo que pasó. De esta forma vamos a acomodar nuestra conversación de forma de que nadie se dé cuenta. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? O sea, lo que le va a preguntar, ¿por qué hicieron eso? Pobrecito Urías. ¿No sabías que los que suelen arrojar desde los muros, por qué llegó Urías tan cerca? O sea, Joab, qué barbaridad, ¿por qué se acercó tanto? O sea, lo que él estaba haciendo, Joab lo que estaba haciendo es confirmando la victoria en un lenguaje que ya ellos entendían. Verso 21. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda del molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Cuando David empiece a decir esas cosas, que ya Joab sabía que las iba a preguntar para engañar al siervo, cuando esto empiece a suceder, escuche lo que le tiene que decir. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. 21 al final. Entonces le dirás, también tu siervo Urías Eteo está muerto. Ahí está la confirmación. Lo maté, David. Pero el siervo que está dando el mensaje ni idea sabe de que ya eso estaba súper requete y recontra planeado. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y dice, y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Sabe qué puede haber pensado David? Listo, hecho, nadie se va a dar cuenta, solo Joab, pero Joab y yo somos aquí, mire, como uña y carne, somos junticos, somos hermanazos. Joab no va a decir nada, Joab no va a abrir la boca, porque somos ¿qué? El uno para el otro. Pero no había tomado en cuenta David en la ecuación a Dios. Se le había olvidado que Dios no estaba con él como uña y carne. Se le había olvidado que aunque Dios lo había ungido, le dijo, usted tiene que obedecer mis mandamientos. Se le había olvidado que Dios es justo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Qué bárbaro, más cínico, ¿ah? No le pese eso, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. O sea, Joab no se sienta pesadumbrado por eso. O sea, lo que hizo está bien. Solo le faltó decirle, espérese para que vea el premio que se va a ganar cuando venga. Le voy a dar algo, Joab. Se va a sentir bien. No, él estaba contento, me salí con todo. O sea, yo gané esta batalla. Verso 26, oyendo la mujer de Urías, y póngale mucha atención a este verso, mi hermano. Póngale mucha atención, mi hermana. Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. La palabra que está aquí es Ebel Belki, duelo. ¿Quieren escribirla? Ebel, E-B-E-L, B-E-K-I, Ebel Belki, Ebel Beki, Ebel Beki, duelo. ¿Por qué lo estoy repitiendo tanto? Porque ahí usted, si algún día señaló a Betsabé, la va a dejar de señalar. Porque Ebel Beki en hebreo significa que ella tuvo un acto de profunda tristeza, llanto y dolor. Ella no aplaudió, mi hermano.
Ella no dijo, qué salvada me pegué. No, mi amado, ella no quería eso. David la tomó, David la forzó, David abusó de su autoridad, y ella solamente siguió la supervivencia natural que tienen los seres humanos. Pablo dijo en una oportunidad que él había forzado a blasfemar a los cristianos. Forzado a blasfemar implica que blasfemaron por miedo a que los mataran. Ella actuó como actuó por miedo a que estaba bajo el dominio del rey. Y pasado el luto, que le aseguro que no fueron 24 horas, ya había estado embarazada, ya había avisado, había esperado por su periodo y no le había llegado. Pasado el luto, envió David y la trajo a la casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, escuche, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho, ¿cómo? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Capítulo 12, verso 1. Estamos en 2 de Samuel. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Verso 1. Jehová envió a Natán, a David. Natán conocía a David desde niño, muy jovencitos. Era profeta. Dios le había hablado a Natán, el profeta, que fuera donde David, su amigo también, de la infancia, y que le llevara un mensaje. Jehová envió a Natán a David. O sea, es un mensaje directo de Dios. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres. Empieza a contar una parábola, ¿verdad? Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Para ir explicando la parábola, el rico era David y el pobre era, ¿quién? Urías el Eteo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, dice, pero el pobre no tenía más que una sola, dice. O sea, empezamos a aprender del matrimonio de Urías. Hoy eso es lo que van a llevarse de regalo, y después vamos a hablar de arrepentimiento, pero tenemos que ver la crueldad que había cometido el rey David. Hasta dónde había llegado su crueldad. Hasta ahorita lo que leímos ahí solo lo vemos como David mató a Urías. Simple, para usted y para mí, pero no para Betsabé, y mucho menos para el matrimonio de Betsabé. Repito, para el matrimonio. Este hombre pobre solo tenía una corderita. O sea que era un hombre que no tenía muchas mujeres, como David, que tenía un montón. ¿Cuántas tenía, pastor? Como 1000. O sea, un montón. En el harén tenía un montón de mujeres. Dice, solo tenía una corderita que él había comprado. Cuando usted escucha esta palabra, comprado, en la parábola, lo que está diciendo es que había pagado la dote por ella. O sea, había hecho todo lo que era correcto para obtenerla. No la llevó a la fuerza, no la engañó, fue a donde sus padres, pidió la mano, hicieron un pacto de matrimonio y pagó la dote. Por eso había comprado la corderita. Y criado, lo cual implica que desde muy jovencitos ellos se conocían, que había crecido con él desde su juventud. ¿Van entendiendo algo del matrimonio de Urías y Betsabé? ¿Lo habían entendido antes? Sigamos. Y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado. O sea, era un hombre esforzado, mantenía a su familia, trabajaba, le llevaba el alimento y bebiendo de su vaso, lo cual implica que había un hombre en esa casa, un hombre responsable de su familia. Un hombre trabajador, no como el vago de David que estaba paseándose por el tejado. Un hombre que estaba bien preocupado por sus hijos y por su esposa. Y durmiendo en su seno. Dormir en su seno implica cercanía, confianza, que el hecho de ellos, donde ellos se acostaban, cuando tenían intimidad, tenían una intimidad sumamente cercana. Y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. ¿Qué significa eso? La chineaba, la cuidaba, la consentía. Mi amor,
¿Qué quiere? Yo voy mañana a ir a pelear, mire, tengo que ir a pelear por allá para los filisteos. ¿No quiere que le traiga algo? Tal vez una jarrita filistea. ¿Eh? Vamos a ver si tienen guiso filisteo. Tal vez pase ahí por, no sé, McFilistén. Y den una cajita de, no, como unas, ¿cómo? Cajita feliz filistea, sí. Y trae una espadita chiquita. No sé. La chineaba, la tenía como una hija, mi amor, qué cosita tan linda, mi amor. ¿Cómo? ¿Unos zapatitos? Sí, vamos a comprar los zapatitos. Mire, las sandalias que venden allá por el lado del norte. Mira qué buenas sandalias. Mis hermanos, él la amaba. Y ella lo amaba a él. Me conmueve esta escena. Y vino uno de camino al hombre rico. Y vino uno de camino al hombre rico. ¿Quién es este? ¿Quién es el que vino de camino? ¿Quién pasó por ahí al hombre rico? ¿Quién es el hombre rico? David. Para que usted entienda esta expresión, tenemos que irnos al libro de Job. No nos vamos a ir, se lo voy a contar. Le pregunta Dios a Satanás: ¿y dónde andabas? De camino por el mundo, rodeando el mundo. ¿Quién es este? Satanás. Vino Satanás a David, vino a la vida de David Satanás y lo tentó, lo provocó, empezó a darle mensajes a su corazón, mensajes a su mente que David no rechazó, los abrazó. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. ¿Quién? El hombre rico, porque la lujuria que tenía no le era suficiente tener todas esas ovejas, todas esas cabritas, sino que quería la cabrita de aquel otro. No quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, o sea, no quiso ni de sus concubinas ni de sus esposas. No, yo quiero la de aquel. Esa es la que quiero, la de aquel. Para guisar para el caminante que había venido a él. Cuando le entra el deseo sexual a David, en lugar de tomar una de sus esposas, tomó una cabrita y se la dio al caminante. ¿Entienden el mensaje? Eso es horrible. Y cuando digo que es horrible, no nos echemos latigazo nosotros. Es horrible lo que hacemos con nuestros hermanos en el día a día, en las diferentes circunstancias, cuando somos crueles. Somos conspiradores, mentirosos, murmuradores, asesinos, porque el Señor lo dice: quien se enoja con su hermano lo mató. Quien codicia a la mujer de su hermano ya adulteró. ¿Cuál es la diferencia entre él, David, y nosotros? Ninguna. Sino que tomó a la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. La preparó, la violó. La llevó a la fuerza para entregársela ¿a quién? Al hombre que había venido a él. O sea, esto es tu premio, Satanás. Aquí está tu premio. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Hipócrita. Porque no le había entendido ni papá lo que le estaba diciendo. Pensó que era un cuento, una historia. Como estaba tan cauterizado, tan obstinado, la conciencia tan cauterizada, no escuchaba la palabra de Dios en medio de la parábola. ¿Sabe qué escuchaba? Solo sus propios argumentos. Yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, y si alguien más tiene la razón, soy yo mismo, yo tengo la razón. Seguramente ella no debió haber salido a bañarse ahí, no, estaba muy peladita, o sea, pecadora esa, porque no se puso un biombo. Urías, ¿por qué no me hizo caso y no se embriagó? Si me hubiera hecho caso no estaríamos en este problema, si hubiera hecho lo que yo dije. O hubiera ido a dormir con su mujer, entonces ya yo no estaría en este problema. Todos tienen la culpa menos yo. Yo no tengo la culpa. Yo soy el rey, soy el ungido de Jehová, soy el bueno. Se encendió en gran manera el furor contra aquel hombre y dijo a Natán:
vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Sí, sí es cierto. No dijo ninguna mentira. Solo que lo que no sabía era de qué es lo que le iba a pasar. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Está hablando David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y ahí, ¿sabe qué pasa? ¡Pling! Le cayó la peseta. Yo creo que ustedes no conocen una peseta, ¿verdad? Ni nuestro hermano Edwin, porque viene de México. La peseta era unas moneditas pequeñitas, un cuarto de colón de 25 centavos, y había unos teléfonos públicos que usted le ponía esa peseta. Entonces a veces usted llamaba y aló, y no cayó. Y volvía a marcar, aló, y no cayó. Y de un momento a otro, ¡pling!, caía y se establecía comunicación. Ya cayó la peseta, mamá, ahora sí, aquí estoy. Le cayó la peseta, comunicación inmediata. Pero había soltado por su boca algo. Que muera 4 veces. Y él mismo estableció su sentencia. Él mismo estableció su sentencia. Porque murieron 4 de sus hijos. Él mismo declaró el castigo. No fue Dios el que se lo dijo. Él mismo lo hizo. Por su boca se murió. Su propia boca confesó lo que tenía que hacer, porque por la boca muere el pez. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. O sea, te rescaté, sobreviviste, te di la casa de tu señor, o sea, le quité al todo para dárselo a usted, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, dice, te habría añadido mucho más. Si aún así no hubiera estado conforme, yo le hubiera dado lo que quisiera. Pero usted se olvidó de mi consejo. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste, esa palabra es muy importante, y tomaste, forzaste por mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Claro, la mato, ahora me puedo casar con ella, ya no soy adúltero. La ley dice que el adúltero debe morir. No, mejor mato a aquel otro primero. Por lo cual ahora, escuche, no se apartará jamás. No se apartará jamás. Hermano, el pecado del adulterio jamás se quitan las consecuencias. Jamás. Que haya misericordia de Dios es una cosa. Que haya benevolencia de Dios y de las personas involucradas es otra cosa. Pero ahí queda por siempre y para siempre. Nunca se quita del camino. Jamás. No se borra. Una cosa es restaurar el amor de las personas, pero no se borra. Jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y por eso no se borra, porque no se le dio a Dios el aprecio que Él requiere. No se apreció su palabra, no se apreció su consejo. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Sentencia, ¿ok? He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, su misma casa. En su misma casa le voy a recordar quién soy yo. De su misma casa le va a salir su propia espada. De su misma casa usted se va a dar cuenta a quién ofendió. De su misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, ¿sabe qué le está diciendo? Lo voy a poner en vergüenza. Eso lo es, lo voy a poner en vergüenza. Escuche, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Tuvo David oportunidad de arrepentirse? Sí, pero no lo hizo.
Y como no lo hizo a ese momento, sino que estaba obstinado, y aún con el consejo de Dios a través de Natán, él lo que hace es que muera 4 veces tal hombre. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando aquí? Usted no se arrepiente, ahora va a ver lo que yo voy a hacer. Lo que usted hizo en secreto, ahora lo voy a publicar. Todo lo que usted hizo en secreto, todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. Palabra de Dios. Así lo dijo Él, así es. Él da oportunidad, una y otra y otra y otra vez. Pero llega el momento en que dicen no más. Ahora yo voy a trabajar aquí. Ahora usted se va a dar cuenta quién es Jehová. Claro, David se encuentra en esa posición. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: escuche, mi hermano, esto es hermoso, hermoso. También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Hermoso. Aún antes de que él se arrepintiera, en la salvación estaba para David. La provisión de salvación estaba para David. El arrepentimiento era necesario para restablecer la comunicación, para que la peseta siguiera cayendo, para que Dios pudiera hablar con David y David con Dios. Pero la salvación no la iba a perder. Dios lo había ungido como hijo de él, y era hijo de él. Dios lo había ungido como rey, y era rey, y iba a ser rey hasta que Dios quisiera, y le prometió un reino para siempre, porque Dios cumple sus promesas. ¿Cómo decía la canción, la última? ¿Se acuerdan? ¿Cómo decía Maylene? Milagrosos tus caminos. Y después, cumples promesas, cumples promesas. ¡Wow! ¡Qué bueno lo que me aprendí esta mañana! ¡Qué bueno lo que aprendí! Cumples promesas. El Señor me dijo que iba a estar conmigo todo el tiempo. ¿Sí? El Señor me dijo que me esforzara y fuera valiente y estaría conmigo. ¿Sí? El Señor dijo que honrara a los padres. ¿Sí? Pero el Señor dijo que si te alejas de sus mandamientos, perecerás, morirás. Y eso es una promesa. El Señor dijo que si atentamos contra Él, lo desafiamos a Él, Él nos va a revolcar a nosotros y a pedacitos nos va a hacer entrar al cielo. Y eso es una promesa. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, porque resulta que hasta ahí no se queda, sino que hay un montón de gente que vio lo que hizo David, vio, y tan de reycito santo que jugaba. Él pensaba que era el reycitito guapo, el rubiecito lindo. No. Vea, mi hermano, cuando nosotros pecamos y dejamos que eso salga a la luz, personas van a blasfemar contra Dios, porque no nos arrepentimos cuando Dios nos dio la oportunidad y puso una cerca, no porque Dios complazca el pescado, qué rico. Ayer me comí un pescado buenísimo, vieras. Seguro por eso debe ser. Bueno estaba el pescado. Fuimos a comer y ya me acordé. Vuelvo otra vez, ya estoy de regreso. Debe ser que tengo hambre. Vea mi hermano, vea mi hermana. Dios no tolera el pecado, punto, así de fácil. Pero Dios llama al arrepentimiento. Pero cuando usted por iniciativa suya o yo por iniciativa mía no nos arrepentimos, Dios viene y lo expone, para que no se vaya usted ni yo al infierno. Pero ya ahí lo que hacen las personas es hablar contra el Señor. Y entonces tenemos otro pecado, y se llama testimonio. Manchamos el testimonio, aun cuando Dios nos dio tiempo. Por cuanto con este asusto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Quiero terminar con el Salmo 51. Y tenemos un canto.
En el Salmo 50, David lo desarrolla hablando de Dios como soberano después del acontecimiento con Betsabé. El Salmo 51 es una continuación, es una seguidilla del arrepentimiento ¿de quién? De David. Salmo 51 dice así, y póngale atención. Recuerde lo que David hizo. ¿Cuántos pecados cometió David? Chorrasal. ¿Cuántos pecados cometió Saúl? Chorrasal. Y creo que los mismos, excepto hay uno que no se le atribuyó a Saúl. A Saúl no se le puso adulterio. No se lee en ningún lado que Saúl haya adulterado, más David sí. Pero el problema que está en este pecado en específico, en cuanto a Saúl, o mejor dicho, no el problema, el beneficio que no tuvo Saúl, por lo cual murió como murió, es que Saúl no se arrepintió y David sí. Pero resulta que si usted lee la historia, David no se arrepintió porque él dijera, uy, qué malo lo que hice. David no tomó la iniciativa, Dios tuvo que llevarlo hasta ahí. David no lo hubiera hecho por sí mismo, Dios tuvo que llevarlo hasta ahí. Mi hermano, usted y yo no vamos a arrepentirnos voluntariamente, Dios nos lleva ahí. Dios nos lleva ahí. Si usted me dice, no, yo me levanté con un, no sé, me majé con el dedo del arrepentimiento y ando, ¿qué hago para ver con quién me arrepiento? No, mi hermano, es Dios el que nos lleva ahí. Y va a usar lo que sea, va a usar a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, tu trabajo, la tecnología, va a usar lo que sea. De pronto le aparecen cosas a usted en el WhatsApp, o a su esposa, o a su esposo. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este mensaje? Nos vemos allá a las 5. Mira, ¿quién mandó este mensaje? No, mira. ¿Usted cree que Dios no puede usar la tecnología para eso? Y desviar un mensaje. ¿O es que Dios no es más poderoso que Bill Gates o que Steve Jobs? Mire, usted no se imagina lo que Dios puede hacer para salvar esa alma. Para salvar esa alma y meterla dentro del propósito en lo que Dios quería desde un principio. Dios quería que David fuera rey y de él viniera Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora sí está arrepentido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahora sí este hombre llegó a la posición de decir, sí, he pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque me acusa constantemente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Dios es justo? Amén. ¿Dios es limpio en la manera de juzgar? Amén. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios sabe hasta dónde llegar con el castigo. ¿Sabe hasta dónde llega Dios con el castigo? Hasta el arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, mi hermano, tenga la seguridad que a pedacitos va a llegar. Ninguno de los que me diste, dijo Jesús, se ha perdido. Si es necesario, sáquese un ojo para llegar al cielo, antes de que usted se vaya al infierno con todo su cuerpo. Córtese una mano, córtese una pierna. Lo que Dios está diciendo es que lo va a hacer pasar a usted por fuego, por fuego, por fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes a menos que se arrepienta. Pero como no lo va a hacer voluntariamente, lo va a llevar hasta ahí. ¿Cuánto quiere sufrir? No lo sé. Pero hasta ahí va a llegar. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de su naturaleza pecaminosa. Levante la mano los pecadores que están reunidos en esta iglesia. ¿Sabe qué somos nosotros, mis hermanos? Pecadores perdonados. Esa es la iglesia. La iglesia se compone de pecadores perdonados. No hay otra. No nacimos santos.
nacimos pecadores y recibimos la benevolencia de Dios. Purifícame. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí llega donde usted cree que no llega. Purifícame con hisopo y escuchen uno de los beneficios del arrepentimiento y seré limpio. Si usted y yo nos arrepentimos, ¿qué nos hace Dios? Limpios. O sea, quita esa afrenta delante de Él. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué hace? Otro beneficio: se recrearán los huesos que has abatido. Porque nos enfermamos. La depresión del remordimiento nos lleva a nosotros a la muerte. Se desarrollan enfermedades, hasta un derrame, un infarto, cáncer. Hay tantas cosas que el remordimiento, el rencor produce, que Dios dice que cuando nos arrepentimos, dice que Él nos da huesos que se recrean, o sea, se restaura la salud, que nos vuelve la paz, volvemos a la vitalidad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. ¿Qué hace? Borra lo que hicimos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Empezamos a caminar correctamente. Empezamos a hacer lo correcto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y escucha otro beneficio: no quites de mí tu Santo Espíritu. No vas a terminar como Saúl, que se volvió loco porque no le hablaba el Señor por ninguna forma. Y ese vacío que se siente, ese hueco que se siente, eso tan horrible que se siente cuando pecamos, se va y se restablece la comunicación, cae la peseta. Vuélveme el gozo de tu salvación. No le quita la salvación, recuerde, pero le devuelve el gozo, de la felicidad. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, mi hermano y mi hermana, escuche: cuando usted se arrepiente, cuando Dios lo restaura, cuando Dios lo regenera, cuando Dios restablece toda relación, dice: entonces enseñaré. Wow. Entonces Dios me manda a mí: ahora eres un hombre arrepentido, eres un hombre nuevo, vaya a enseñarle a los demás el poder del perdón de Dios y cómo restablece relaciones, cómo levanta familias, cómo restaura matrimonios. Señor, le dicen los fariseos, ¿por qué permitió Moisés el divorcio? El Señor dijo: por la dureza de sus corazones. El Señor no estaba ni aprobando el divorcio en ningún momento. Estaba diciendo que ustedes, por su corazón duro, unos no se arrepienten y los otros no perdonan. El Señor lo que está diciendo: hay que perdonar y hay que arrepentirse, las dos cosas, para que eso se pueda restablecer. Uno puede perdonar, pero si no se arrepiente el otro, es muy difícil que se restablezcan las relaciones. Pero si la otra parte no quiere restablecer las relaciones, déjelo ir. ¿Y por qué estamos hablando de arrepentimiento agarrado de David? Porque David es un hombre conforme al corazón de Dios. No lo digo yo, lo dijo Dios. Pero todo eso que hizo, ¿cómo va a ser conforme al corazón de Dios? Conforme al corazón de Dios es que David recibió las bendiciones, pero también recibió el castigo con gozo. Recibió las bendiciones y recibió la disciplina también. David no escatimó nada de recibir de Dios, sea lo que sea, lo negativo o lo positivo, aparentemente negativo. Estar conforme al corazón de Dios es decir: gracias Dios por tu sublime gracia. Gracias Dios por tu amor eterno. Gracias Dios por tu benevolencia, por tu compasión, por tu misericordia. Gracias, mi amado Dios, por eso. Entonces, cuando eso pasa, dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque como dijo mi hermano Edwin, el testimonio arrastra, convence, predica y ayuda a los demás a salvarse. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y escuche: cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
Ahí David no solo recibió el perdón de Dios, sino que se perdonó él mismo. Porque no quieres sacrificio que yo daría, dice. No quieres holocausto. ¿Sabe cuáles son los sacrificios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará Dios. Yo quiero orar. Voy a poner un canto y quiero orar. Todos necesitamos arrepentirnos, mi hermano. Aquí no hay ninguno bueno. Bueno es solo Dios. Aquí solo somos pecadores que necesitamos perdón todos los días. Y todos los días necesitamos arrepentirnos de pequeñas y grandes cosas. David fue su pecado de adulterio y todo ese montón de pecados que se... Pero usted y yo todos tenemos algo que entregarle al Señor. Todos. La libertad no solamente está en salir de una cárcel, ¿verdad, don Edwin? La libertad es salir con un espíritu libre. La libertad no solo está en salir de los cuatro paredes, es poder usted ver a su esposa a sus ojos y decirle te amo. Es poder abrazar a sus hijos y sentir ese respeto. Usted puede estar en prisión en su propia casa, en su propia cama, en su propio lecho. Usted puede estar en prisión con su hijo a la par porque no te soporta. Pero la libertad está cuando usted abraza y siente rico. Siente rico, usted se siente amado. Eso es libertad. Y la libertad es cuando el arrepentimiento realmente genuino viene a nuestras vidas. Hay otras tristezas que son diferentes, son angustias. Eso vamos a hablar la otra semana. Incline su rostro mientras suena este canto. Y si usted tiene algo que entregarle al Señor, no venga aquí, ahí mismo puede ponerse de pie. No se ponga de pie por hacerlo. Medite y diga, Señor, tengo muchas cosas de que arrepentirme. Ahí donde está, levántese y dígale al Señor todo lo que tenga que decirle, porque hoy es el día. Porque aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Todo lo que tenga que entregar, lo que sea, aunque sea insignificante, eso se va a convertir en una bola de nieve que te va a destruir, a ti y a tu familia. Siempre hay oportunidad. Nosotros no la vemos. Pero cuando nos cae la peseta, Dios restablece esa comunicación.
tal vez la afrenta nunca se borre de la persona que ofendiste. Tal vez la afrenta haya dejado secuelas, pero Dios que tiene un corazón benevolente, te ve limpio, te ve sin pecado cuando te arrepientes genuinamente delante de Él, y puedes experimentar las maravillas de Dios en tu vida, su benevolencia, y Él cumple sus promesas, y esa decisión implica arrepentirse. Padre, mi corazón, Padre bueno, se conmueve delante de ti. ¿Qué sería de mi vida, oh Dios, si no hubieras venido a mí? Porque yo nunca hubiera ido a ti, Señor. Iba derecho al infierno, iba derecho a la perdición, pero tu misericordia me ha alcanzado, Señor, y has movido todo lo necesario, Señor, para que hoy esté en este púlpito. Moviste todo para que hoy esté aquí delante de ti, Señor, orando por mis hermanos y comprendiendo con compasión al que ha caído. Porque es tiempo de extender la mano del caído y levantarlo, oh Dios bueno, porque todos necesitamos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy cuán bueno eres, cuán justo, pero por enseñarnos también que tú estás dispuesto al castigo. He decidido seguir a Cristo.